En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios. Hemos titulado esto que se llama Todo es un regalo de Dios. Y quiero que comiences en este momento y piensa por un momento todas las cosas que tienes ahora mismo, así como en todos los momentos preciosos que has vivido a lo largo de tu vida. Y todas ellas tienen algo en común, y es que son un regalo de Dios. De hecho, nuestra vida misma es un regalo de Dios. Cada momento es una nueva oportunidad para poder disfrutar de las cosas tan preciosas que Dios nos ha dado. Y te lo digo esto porque a veces estamos tan ocupados con tantas cosas por hacer que pasamos de largo las bendiciones de Dios. Y nos ponemos a veces a quejar y a decir, pero Dios no me bendice, pero Dios no me da esto, Dios no me da el otro. Pero si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que Él te ha dado esas cosas para que tú las disfrutes. Y a veces por ese tipo de pensamientos que tenemos no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Yo creo que si yo te preguntaría en este momento si te gusta recibir regalos, podrías decirme que sí te gustaría. Aunque bueno, hay gente que dice, no, a mí no me gusta recibir regalos, ¿verdad? Pero lo más profundo de su corazón yo creo que sí les gusta. Pero no les gusta como expresar eso, ¿verdad? Pero me imagino que a ustedes sí les gusta recibir regalos, ¿verdad? Y todos hemos sido creados originalmente con esa tendencia a desear experimentar los regalos de Dios. La vida misma es el regalo de Dios, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Y desde que nacemos vivimos constantemente en esa dinámica de recibir todo tipo de regalos, en una forma de amor, ¿verdad? En cuidados, en atención por parte de nuestros padres cuando nacimos y cuando éramos más pequeños y empezamos a crecer. Pero el enemigo quiere hacernos esclavos a través del pecado y de las maldiciones que entraron a ese mundo por nuestras maldades. Pero Dios nos llama a una auténtica libertad. Porque si agarramos el versículo de Romanos 8:21 dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos libertad, somos libres y esa libertad nos quita que seamos esclavos. Esa libertad nos da el privilegio de ser hijos de Dios. No somos llamados a sobrevivir en este mundo, no. Somos llamados a ser ganadores en esta vida. Y somos llamados también a vivir plenamente, confiados en que Él nos da todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. Él nos dará todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso no quiere decir que no tengamos que esforzarnos o trabajar. Claro, tenemos que esforzarnos y trabajar, pero Dios nos va a dar todo. Y tenemos que ver esa perspectiva diferente en nuestra vida. Porque a veces nosotros nos esforzamos y trabajamos con una mentalidad de sobrevivencia. Pero cuando nosotros comenzamos a esforzarnos en la gracia de Dios, y comenzamos a trabajar en lo que Él nos muestra para su gloria, cambia nuestra forma de pensar. Ya no estamos esforzándonos para sobrevivir, estamos trabajando en lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros caminamos en esa nueva dimensión de fe, comenzamos a ver los regalos de Dios más fácilmente en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que Dios es nuestro proveedor, que nada de lo que tenemos, nada de lo que somos nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Todo Dios nos los ha dado. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que disfrutar, por eso tenemos que cuidar, por eso tenemos que dar frutos en muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esos regalos, esas bendiciones, para que nosotros las disfrutemos. Cuando nosotros caminamos en esa dimensión, nos damos cuenta que somos completamente libres. Porque es tiempo de disfrutar de nuevos regalos que Dios te está dando y te va a dar. Y a veces las preocupaciones del día a día nos nublan la mente, nos nublan la vista espiritual y nos impide ver esas cosas que Dios te ha dado y que ha hecho en tu vida, como te hice la pregunta al principio. Y cuando nosotros comenzamos a reconocer que es Él el que ha hecho de mi vida todo, aunque nos hayamos graduado, aunque hayamos sacado una profesión, aunque hayamos sacado un título o
o tengamos un negocio o seamos lo que seamos. Es por la gracia y el favor y el amor de Dios que estamos en eso. Por esa inteligencia que Dios nos ha brindado, por esa gracia, por esa lucha. Pero cuando nosotros comenzamos a reconocer las cosas que Él ya ha hecho en mi vida y las cosas que Dios me ha dado, nos damos cuenta que el regalo de Dios está ahí, ¿verdad? Y creo que cuando un ejercicio que uno puede hacer, que yo lo hago cuando estoy orando, es comenzar a dar gracias a Dios por cada una de las cosas que tenemos aquí en la casa y las que a rato no están físicas, pero que recibimos algo de Él. Y comenzar a dar gracias por esas cosas. Dar gracias por lo que vamos a recibir por fe. Y ese es un momento en donde nosotros comenzamos, en ese momento de oración, a darle gracias por cada cosa, tanto por lo pequeño como lo grande, porque cada una de esas cosas testifican el amor de Dios para nosotros. Y cuando nosotros damos gracias por lo que ya hizo y por lo que ya nos ha dado, y vemos con fe hacia lo que nos va a dar, nos vamos a dar cuenta de que hay tantas cosas por dar gracias a Dios y que a veces no las damos por un hecho. Y eso puede ser por las personas que están en nuestras vidas, a nuestros lados, por las ocasiones en las que Él ha hecho un milagro, las ocasiones cuando lo necesitamos y recibimos esa paz, esa fortaleza, ese amor, ese cuidado, esa palabra de bendición. Cuando vimos en un pequeño detalle ese momento clave en donde nos dimos cuenta que Dios es fiel. Nos vamos a comenzar cuenta que Dios es un Dios que nos da regalos. Dice el Salmo 45, ¿verdad? Lo leo de la latinoamericana, dice: muchos son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podría ser enumerados. Eso lo dijo David en este salmo, ¿verdad? Si nos pusiéramos a hacer la tarea que les dije al principio, calmadamente, y nos damos cuenta que los regalos de Dios en nuestra vida son tantos que no podríamos llegar a contarlos todos. Y por eso quiero lanzarte un pequeño desafío en esta hora para que lo hagas luego, tranquilamente, igual que el primer ejercicio, hagas el segundo ejercicio. Y trata de enumerar todos los regalos que Dios te ha dado a lo largo de estos últimos años. Ponle una fecha. Si quieres hacerlo desde que naciste, no, pero diga, bueno, voy a hacerlo desde hace unos 5 años, unos 10 años, unos 3 años. Y escríbelos en una lista. Y probablemente cuando hagas esa lista, ¿verdad?, te vas a dar cuenta de lo largo que es esa lista y que te vas a dar cuenta de que hay muchas bendiciones y muchos regalos que Dios te dio que vos ni siquiera te habías imaginado o ni te acordabas. Creo que también es normal, ¿verdad? Porque a veces uno cree que las cosas vinieron porque vinieron. Pero cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que hay cosas pequeñas, hay cosas grandes, hay cosas tan insignificantes a lo mejor para uno, pero son grandes en Dios. Estoy seguro que ahí nos damos cuenta que Dios actúa de tantas maneras en nuestra vida y que la misericordia de Dios es diaria, que los regalos de Dios son diarios. En los momentos de lágrimas, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de alegría, en los momentos de preocupación, en los momentos de enfermedad, en los momentos de situaciones difíciles económicas. A pesar de esas cosas que podamos ver malas, que podamos ver no bien, si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que en esas situaciones hubo un regalo de Dios, hubo ese consuelo, hubo esa paz, hubo esa pequeña bendición, estuvo esa provisión, estuvo ese cuidado. Y nos vamos a dar cuenta que ahí ha estado Dios. Y quiero que anotes estas preguntas para que después te las hagas después de la lista y pon, ¿qué tal ha sido la experiencia de escribir esta lista? ¿Cómo te sientes ahora que has repasado tantos milagros de parte de Dios? Ponte después a meditar y a experimentar esa lista, ¿verdad? Y a repasar esos tantos milagros que Dios te ha dado que ni te acordabas. Porque una de las cosas más preciosas que puede haber para un padre o una madre es ver a sus hijos felices. Esa ilusión que sale de ellos cuando abren regalos o cuando consiguen algo que lleva mucho tiempo deseando, ¿verdad? Es algo que nos hace felices en nuestro corazón, ¿verdad? Nos alegramos y decimos, qué precioso momento. Y también podrías pensar en este momento
que Dios es ese Padre perfecto y como tal Él se goza tanto en nuestra felicidad al recibir esos regalos. De hecho, si leemos Juan 16:24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Y ahí Dios nos está dando un cheque en blanco con su firma, para que usted le ponga ese monto. O sea, Dios nos ama tanto que Él nos está dando un cheque en blanco para que tú pongas eso ahí. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Verdad? Todo lo que pedamos en el nombre del Señor. Y aquí Jesús estaba animando a sus discípulos, ¿verdad?, a pedir cosas en su nombre, para que así pudieran experimentar ese gozo completo. El hecho de recibir las cosas que hemos pedido a Dios hace que nuestro gozo sea completo. O sea, cada vez que nosotros recibimos algo de Dios, tenemos que estar alegres, tenemos que estar felices. Y no quiero decir eso que si no recibimos algo, nuestro gozo no es profundo, no. Pero ya como hijos de Dios tenemos siempre a nuestra disposición el gozo del Espíritu Santo. Ese fruto suyo está en nuestras vidas. Pero cuando nosotros recibimos algo, alguna cosa que hemos pedido a Dios, nos sentimos y decimos: yes, así es. La respuesta de Dios vino a mi vida. Y yo creo que nuestra alma se regocija, ¿no? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos se unen a nuestro espíritu, ¿verdad? Y ese gozo adquiere una dimensión completa que abarca todas las áreas de nuestro ser. Y vea qué interesante cómo Jesús lo expresa. Dice: pedid y recibiréis. O sea, está diciendo: pedid y recibiréis. O sea, no hay duda en esa afirmación, ni la posibilidad de que al final algo no funcione. No, Él está diciendo: pedid y recibiréis. Y cuando nosotros tenemos esa postura correcta de nuestro corazón, el actuar bien, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, deleítate en todo momento en Jehová, y Él te concederá esas peticiones que tú tienes en tu corazón. Porque Jesús te está invitando a que pidas con fe mientras te deleitas en Él, pero que pidamos con fe sabiendo que ahí está la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y mientras esperamos el tiempo que pueda pasar, seguimos deleitándonos en Él, porque la unión de esas dos cosas resulta una oración contestada y vamos a tener un gozo grande en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que pedir con fe y deleitarnos en todo momento. Y si estamos hablando de regalos de Dios, también podemos hablar del mayor regalo que hemos podido haber recibido. ¿Y cuál ha sido? La vida y la salvación. Porque Dios nos dio este regalo de ser hijos suyos. Él nos perdonó y con ese perdón de los pecados nos va a permitir estar junto a Él en algún momento de nuestras vidas. Y la salvación es ese regalo tan importante que podemos tener en nuestras vidas, porque Jesús pagó con precio de sangre todas nuestras rebeliones, todas nuestras enfermedades, todo lo pagó. O sea, nos dio algo que no merecíamos, pero nos lo dio. Entonces nosotros también tenemos que saber que tenemos que cuidar esta salvación, este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5, cuando está hablando de la iglesia de Éfeso. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, Apocalipsis nos está diciendo aquí que recordemos todo lo que Dios nos ha dado y que si hemos fallado, que si hemos cometido algún error, ¿verdad?, que nos arrepintamos, que reconozcamos las primeras obras. Y creo que este es un tiempo también para volver a esas primeras obras, a ese primer amor, y que comiences a reconocer, también a recordar cómo estabas antes de conocer a Jesús y cómo estás ahora después de tener ese encuentro con Jesús, ese encuentro que transformó tu vida, ese encuentro que te dio ese gozo, esa paz, y te dices cuenta que ese Jesús no es un Jesús de una imagen, no es un Jesús real, un Jesús vivo, y que el Dios
que a lo mejor escuchamos en alguna vez, no es ese Dios que está ahí con un látigo esperando a ver si caemos o cometemos errores, no, que ese Dios es ese Dios que nos ama. Y también te insto a que tú recuerdes ese tiempo cuando conociste al Señor. A lo mejor en ese tiempo pasabas dándole gracias a Él por cada cosa, ¿verdad? Leías la Biblia, te imaginabas tiempos de estar con Jesús. Okay, comienza a recordar nuevamente ese primer amor y comienza a revivir también eso, ese regalo que Dios nos dio cuando nos aceptó como sus hijos. Y otro regalo tan importante que Dios nos ha dado en esta vida, en Cristo. Vimos que es la salvación, ¿verdad? Que vimos que es la vida. Pero un regalo que también Él nos ha dado es su Espíritu. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Juan 16, 7, 14 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate que Jesús lo que dice ahí, dice que Él quiere que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro consolador, que Él es que nos comience a revelar, que nos guíe. Y cuando el Espíritu Santo llegó a Pentecostés, en aquella habitación, fueron totalmente cuando los que estaban ahí se comenzaron a transformar, ¿verdad? Y empezaron a ver el poder de Dios en acción. Y lo mejor de todo es que el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? No es una fuerza, no es una energía, ni nada similar a eso. Es una persona, porque Él obra en nuestra vida, porque nos ama y quiere guiarnos a toda verdad, nos quiere llevar a experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene preparada para ti y para mí. Y que con ese poder y eso que tiene el Espíritu Santo en nosotros, podamos nosotros extender el reino a nuestro alrededor. Que personas conozcan a Dios por nuestra experiencia, por lo que nosotros tenemos, que la gente vea algo diferente en nosotros. Ese es un verdadero también regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso tenemos que tratar de que ese regalo comience a crecer más y más en nuestras vidas con esa comunión con Él. Y que esa comunión con Él te comience a revelar esas cosas que Él quiere compartir contigo. Y que nosotros comencemos a caminar de una forma diferente. Otro regalo grande que Dios nos ha dado son esos dones. Y tienes otra pregunta, ¿cuáles son esos dones que tú tienes? Porque el término don en español significa regalo. Y nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dado dones y talentos. Y si nos vamos al estudio de la palabra del original en el griego, esa palabra nos revela que esa palabra don también es gracia e incluso sanidad. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dado dones, tenemos que comenzar a averiguar cuáles son esos dones que Dios nos ha dado. Esa capacidad, tanto natural como espiritual, que Dios nos ha dado por su gracia, y que podamos usarlo para bendecir a las personas y dar la gloria solo a Él. De hecho, si vamos a 1 Corintios 14:12, la palabra nos anima diciendo, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad para edificación de la iglesia. Y también dice, cada uno según el don que reciba, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. O sea, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, para que nosotros los comencemos a desarrollar y comencemos a brillar y a bendecir tanto a nosotros como a otras personas. Y esos dones esos dones son los que Dios quiere que nosotros los usemos para el reino de Él. Por eso Él nos ha creado también. Y si no has usado esos dones todavía, comienza a usarlos. Y comienza a pensar y comienza a hablarle a Él, Señor, yo tendré este don o yo tengo este otro. Y comienza a ejercitarlo, comienza a trabajar, ¿verdad? Y Dios te va a ir dando, si ese es el don, Dios te va a ir dando la fórmula para que lo vayas desarrollando de una forma correcta. Porque tenemos que saber de que todos son regalos de Dios, como hemos dicho al principio. Porque Dios es un Dios extremadamente generoso y en Él no hay límites de ningún tipo. Porque Él
yo creo y estoy seguro que Él nos quiere bendecir más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Si Dios pensara como nosotros pensamos, o sea, no recibiríamos nada. Pero la imaginación de Dios es tan grande, infinita, que Él quiere darnos lo mejor para nosotros. Porque Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, aquí está diciendo, el que te ha dado todo, sino Él te va a dar muchísimo más de lo que te ha dado hasta ahora. ¿No es increíble? ¿No es poderoso cuando comenzamos nosotros a ver a Dios de esa forma, verdad? Porque ahí dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todas las cosas, ¿verdad? Él nos va a dar muchísimo más de todas las cosas que podemos imaginarnos. Por eso no tenemos que afanarnos por conseguir por nosotros mismos las cosas, porque Dios nos quiere dar muchísimo más y a veces nosotros complicamos eso que Dios quiere darnos y lo hacemos más difícil. Pero cuando nosotros comenzamos a darle prioridad a Dios y comenzamos a reconocerlo a Él y comenzamos a dar gracias a Él y comenzamos a saber de que todo lo que yo tengo se lo debo a Él y es de Él, yo soy ese administrador de lo que Él me ha dado, vamos a comenzar a darnos cuenta de que Él es un Dios poderoso. Y tenemos que comenzar a soñar en grande también, porque a veces nos comenzamos a sentirnos pequeños y tenemos una mentalidad de pobreza, de debilidad. Pero cuando nosotros recordamos eso que dice, que Él nos dará todas las cosas, entonces tenemos que pensar en grande, porque el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que dejar a un lado nuestra realidad y esos sueños, esos anhelos, comenzar a ponerlos de primero. Porque te digo, si la salvación estaba fuera de nuestro alcance por nuestras propias fuerzas y aún así Dios nos salvó, te pregunto, ¿crees que Él no quiere darte esa casa o ese carro o esos sueños o ese trabajo o ese negocio? Él te va a dar todo porque Él ya te dio la salvación. Pero no tenemos que caminar con una actitud escéptica, sino con una fe expectante, no con una duda, no con haciendo cálculos de cuántos años me llevará a ahorrar con mis fuerzas para poder conseguir esto y esto. No, tenemos que tener una actitud de fe expectante, sabiendo que Dios nos lo va a dar en su momento. Así es como nosotros tenemos que comenzar a caminar y a pensar. Pero cuando nosotros nos deleitamos en Dios de todo corazón y decides creer en sus promesas más que ninguna otra cosa, es cuando se abren las puertas del cielo, se abren las bendiciones de Dios de una manera increíble para nuestra vida. Porque te quiero decir, en esta hora, para ir finalizando, Dios quiere bendecirte más allá de lo que tú puedas imaginarte. Y te digo, yo he decidido creer en sus promesas y seguirlo de todo corazón. Y quiero comenzar a experimentar eso de manera constante en mi vida, aunque llega momentos en que puede ser que mi ánimo baje, de que mis expectativas se caigan, pero en esos momentos me vuelvo a levantar y vuelvo a tomar ese ánimo para que tú también lo comiences a hacer y comiences a darte cuenta de esos regalos que Dios está esperando por ti para dártelos, porque Dios está ahí para darnos lo que esperamos. Creo que en una ocasión yo conté la historia del hombre que se fue para el cielo, pero vamos a contar una vez más. Se fue para el cielo el hombre y cuando llegó al cielo lo recibió Pedro por todo el cielo, y cuando ya terminó el tour vio una bodega en el centro del cielo y él le preguntó, ¿y esa bodega? Y Pedro se quedó como despistado, como no haciéndole caso, ¿verdad? Y le dijo él, pero porque en el cielo no hay secretos, ¿verdad? Y se fue corriendo a esa bodega, y cuando entró a esa puerta vio unos estantes con nombres, con una letra del abecedario en cada uno de ellos, y él se fue corriendo a buscar la P de Pedro, y cuando vio su nombre sacó una caja y comenzaron a caer muchas cosas, y Pedro se quedó triste y le dijo, ¿y qué es esto? Y Pedro le dijo, eran todos los regalos que Dios tenía para ti, pero que tú nunca los tomaste. Que no lleguemos al cielo y que tengamos no solo una caja, sino tengamos 40 cajas con cosas que no le pedimos que le pedimos a Dios, pero que nunca le recibimos por esa actitud, por ese pesimismo,
por esa duda, por esa falta de agradecimiento a lo que Dios nos quiere dar. Amén. En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios.